Bueno, pues hoy vamos a dibujar un cuerpo anatómico humano. Ya hemos hecho el boceto a lápiz y vamos a comenzar a fijarlo sobre la mesa y empezaremos a pintarlo con las acuarelas. Este es un papel que quería probar, que se llama Moulin du Roi, que es 100% algodón, de grano fino y satinado, que no había utilizado nunca este tipo de soporte. Y bueno, lo que voy a comenzar es con las sombras más marcadas, para delimitar un poquito como los colores más oscuros, que aunque luego cuando sé que va a quedar más claro y tendré que reforzarlo para así hacerme una idea de dónde están los tonos más oscuros dentro del dibujo. Principalmente las partes más oscuras serán los pectorales, la zona de las axilas, la zona izquierda de la cara y debajo del cuello la sombra de la cara. Más adelante pondré sombras más específicas y con más detalle, pero de momento he empezado así precisamente como para delimitarlo. En esta pintura yo creo que lo que más destaca precisamente es la musculatura del modelo, los abdominales y los pectorales. Me ha costado un poco todo lo que es el trabajo de abdominales, porque eran en distintos planos, y yo creo que llega un momento que parece que tiene 8 abdominales en vez de bueno, sí tiene 8 abdominales, pero parece que tiene, yo creo, más bien 10-12. Pero sí, además justo este modelo, como se suele decir, no tiene el six pack, sino que tiene 8. Se le notan los 8 abdominales. Y eso, por ejemplo, las piernas es algo que me ha costado, como darle mayor profundidad, y al final puede verse que estoy trabajando como pintando por encima con un tono más clarito para intentar que no quede tan blanco. Pero bueno, las manos también es algo que ha costado bastante porque tenía unas sombras un poco difíciles, y sobre todo para el hecho de que se notasen los nudillos me resulta un poco difícil sin estar acostumbrado a este papel. Lo bueno es que al tener el grano fino, la rugosidad de la superficie no me ha molestado para nada, porque en muchas ocasiones conseguir unos detalles precisos con un grano grueso suele costar, sobre todo porque ya de por sí que el papel tiene, digamos, unos hoyuelos que con algo recto puede parecer que es curvo, puede costar un poco más. En este caso para nada, la verdad es que el papel se ha comportado de maravilla. Algo que también me ha costado mucho esta vez ha sido el contornear los hombros, porque me da la sensación de que han quedado demasiado planos, pero bueno, para ser una primera impresión del papel no ha estado mal. En este caso he utilizado una mezcla de un marrón terroso con un naranja melocotón para intentar conseguir el tono de piel, pero aún así para mi gusto ha quedado demasiado bronceado. Me hubiera gustado un pelín más tirando a rojizo o a un color un poco más rosa, pero de todos modos en conjunto no ha quedado mal. La acuarela está hecha con una luz amarilla, es decir que en cuanto tenga más claridad de día, a lo mejor los colores cambian, pero yo creo que en la imagen ha quedado bastante preciso que es muy marrón en cuanto a tono de piel. Es muy importante intentar trabajar con un entorno de luz adecuado, pero hoy hace un día nublado y la única luz que tenía con potencia era una luz amarilla, pero dentro de lo que cabe, bastante bien. En este momento se nota que estoy dudando en qué hacer. Bueno, el ombligo es algo que también me ha costado un poco, porque tengo la manía de utilizar siempre un pincel más grueso de lo que debería para hacer ciertos trazos, y siempre a los detalles es como que empiezo con un pincel grueso y ya al final del todo es cuando venga, vamos a coger el pincel fino para hacer los detalles. Pero dentro de lo que cabe estoy bastante satisfecho.
Lo único que cambiaría de esta pintura, pues haber hecho la guía a lápiz un pelín más suave, que para mi gusto al final se nota demasiado, pero bueno, tampoco me disgusta. Al final, con el estilo que tengo habitualmente, tanto en soporte digital como en físico, cuando utilizo grafito suele ser la madeja de líneas como siempre, y al final es un poquito lo que se ve, un poquito unos trazos a lápiz suavecitos que marcan ciertas figuras y hacen resaltar un poquito las sombras. Pero bueno, aquí está pasando lo que os contaba, que es un poco difícil todo el tema de las manos. El modelo tenía unas manos muy grandes, que parecía como si la perspectiva fuera que le hemos hecho la fotografía escorados desde abajo, como si estuviéramos en diagonal enfocando el cuello casi la cara y la estuviéramos haciendo agachados desde el suelo. Las manos parecían enormes, al igual que las piernas. Proporción que es muy bonita estéticamente, pero que cuando estás pintando te das cuenta de que hay algo que no cuadra. Pero no, en realidad es un plano hecho por debajo del pecho, a una cierta distancia, por supuesto. Lo único que el modelo tenía pues las manos bastante grandes. Otra cosa que me hubiera gustado darle un poquito más de detalle ha sido las facciones, pero dentro de lo que cabe tenía unos ojos muy pequeños, y ha costado un poco. Al final le meto un poco más de ceja, pero dentro de lo que cabe ha quedado bastante bien. El modelo tenía bastante barba, pero en este caso se la he quitado y he redondeado un poquito más todo lo que son las facciones, y he alargado un poquito la barbilla, que era demasiado redondeada, y la he masculinizado un poquito para dar un poquito más de personalidad al modelo. Por último, aunque el pelo era rubio, he decidido ponérselo castaño oscuro con toques que parecen casi morenos, para hacer un poquito de contraste entre el fondo de color hueso y la piel bronceada con un poco el pelo. Y también he puesto un poquito de vello púbico oscuro, pero apenas perceptible, porque al principio lo había puesto más fuerte pero no me convencía, y al final simplemente ha sido como una pequeña nube de color gris. Pero yo creo que bastante bien. Ya os digo que para ser la primera vez que pruebo este papel, el resultado con esta acuarela, que es bastante simple pero intentando dar bastante detalle dentro de las posibilidades, ha quedado bastante satisfactoria para mi gusto. Todo lo que es los pliegues a nivel de la cadera y la pelvis, cuando se terminan los abdominales transversos y oblicuos, también ha sido bastante interesante, porque en el modelo se le notaba bastante todo lo que es la línea iliofemoral, y a la vez que estaba pronunciada hacia adentro también creaba como una protuberancia alargada, a la que había que darle también un poquito de forma, y ha sido divertido el hecho de buscar ese momento. Y el papel se ha comportado muy bien. No ha sufrido nada, la verdad. Tampoco ha sido esta una acuarela en la que haya utilizado un exceso de agua, pero la verdad es que ha habido algunos momentos que sí que depositaba bastante líquido sobre el soporte, y se ha comportado bastante bien. Aquí ya estoy empezando a pintar el pelo. En un principio iba a hacer un castaño oscuro, simplemente oscureciendo un poquito el marrón que he utilizado para la piel, pero al final me he dado cuenta de que necesitaba un poquito más de carácter, porque fíjate que yo soy muy dado a ni siquiera pintar el pelo, dejarlo en blanco, pero me apetecía darle un poquito más de personalidad en ese aspecto. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando el marrón del pelo como para acentuar un poquito como los puntos más oscuros de sombra, dándole ese toquecito de negro muy imperceptible, pero al final se nota, quieres que no. Y eso, por ejemplo, ahí en la línea de la ingle, las fosas de los codos, las de las rodillas,
yo ahí intentando que la pierna tuviera un poquito más de personalidad. Y si el pecho me había quedado un poquito plano y he decidido como darle un toquecillo final que no me ha desagradado para nada, así que fenomenal. Me hubiera gustado que las clavículas quedasen un poquito más definidas, porque las clavículas es algo que a mí me encanta en la anatomía, y en este caso no me ha gustado. También es que el modelo tenía las clavículas cubiertas con un collar de hueso y no eran nítidas 100%. Yo tapando el plano, muy típico, pero bueno, los detalles. Y aquí es cuando le he empezado a dar un poquito más de color en el pelo y en el vello. Aquí es cuando he empezado con un poquito más oscuro, pero veis que destacaba demasiado, y al final lo que he hecho ha sido borrarlo un poquito. Primero lo he suavizado con un poco de agua a ver qué tal quedaba, y también por si no me gustaba reblandecer y humedecer otra vez el color, y al final lo que he hecho ha sido humedecerlo del todo y borrarlo, simplemente dejando ese poquito de sombra un poquito más oscura. Pero bueno, se nota ahí un poquito más oscuro y queda bien. Y ahora es cuando ya empiezo a meter mucho más color en todo lo que es el pelo. Primero aplicando el marrón que utilizaba para la piel, directamente cogiendo el pigmento de la paleta, y luego ya otra vez el color más oscuro, que es, pues ahí lo veis, que queda bastante más marcado y le da un poquito como más de personalidad a la cara, y aclarar también respectivamente un poquito la piel. Y ya simplemente me pongo con el pincel fino a dar los últimos detalles para intentar darle un poquillo de personalidad. Y nada, simplemente las manos, un poquito la cara, las piernas, como siempre, las piernas, y todo lo que es un poquito toda la zona del pubis y demás. También acentuando un pelín los abdominales para crear un poquito más de contraste. Y eso, al final los nudillos han quedado un poquito más destacados, pero no todo lo que me hubiera gustado. Y ahora veremos un poquito más en detalle una ampliación, que podemos ver las sombras y los distintos detalles para poder así comparar. Podemos ver ahí un poquito más, porque al final eso en cámara siempre va a perder, eso tenerlo en cuenta. Y además que tenemos luz artificial, que o lo ves al natural, o si no pierdes a lo mejor la mitad de las capas. Con luz natural y nunca mejor dicho al natural, podemos ver una cantidad de capas de color brutales, y ver detalles que sería imposible apreciar en esta cámara al menos. Pero estoy muy satisfecho con el resultado. El papel se ha comportado de forma excelente. Las acuarelas también han dado bastante buen resultado en este papel. Y poco más que decir, la verdad. Si os ha gustado, os pido que le deis un like. Decidme qué es lo que os gustaría ver en el próximo vídeo. Y algún consejito, si hay algún profesional que deje algún consejo para próximos vídeos y próximas acuarelas. Y eso, espero que os haya gustado y os espero en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.